El Departamento de Biología Celular y Tisular y la Secretaría de Educación Médica de la Facultad de Medicina de la UNAM, en Cápsulas de Histología Médica, presenta cuando los cilios no se mueven. Mi nombre es María Isabel García Peláez. El propósito de este video educativo es que al finalizar el video los estudiantes podrán reconocer la clasificación, estructura y función de los cilios y explicar las alteraciones que se ocasionan cuando hay un problema estructural en estos. Conozcamos el caso de Francisco. El pediatra recibe en su consulta a Francisco, que es un paciente de 2 años y 6 meses de edad, quien es llevado nuevamente a consulta debido a que la tos que ha presentado desde su nacimiento no desaparece. La mamá de Francisco está preocupada porque además ha notado que él tiene constantemente secreción de moco en su nariz. A ella le preocupa además que su hijo utilice los músculos accesorios para respirar. Tiene problemas para respirar. El médico, durante la exploración de tórax, identifica que los ruidos cardíacos se escuchan mejor en el hemitomas derecho, así como que en la inspiración y expiración hay estertores. Por estas razones indica realizar una radiografía de tórax donde observa lesiones de aspecto inflamatorio en ambos campos pulmonares y bronquiectasias, que es una dilatación del árbol bronquial. Vemos aquí, en esta imagen, ¿sí? Vamos a ver aquí la silueta cardíaca, principalmente del lado derecho, ¿sí? El corazón está hacia la derecha, la cámara gástrica y también junto con la cámara gástrica al lado derecho, y vemos aquí que la sombra hepática hacia la izquierda, por lo que se planteó la posibilidad de un situs inversus, es decir, la posición en espejo de las vísceras, que fue confirmado mediante una tomografía axial computarizada. Vemos aquí la tomografía y vemos la silueta cardíaca del lado derecho, lóbulo mayor del hígado del lado izquierdo, ¿sí? Confirmó el situs inversus, esta imagen en espejo de las vísceras. Estos datos llevó al doctor a pensar, a sospechar de discenesia ciliar primaria e indica realizar una biopsia de mucosa respiratoria a nivel del cornete inferior, que corrobora el diagnóstico en base a la ausencia de brazos de dineína en los cilios respiratorios. Vemos acá, son corte transversal de cilios, ¿verdad? Uno normal y el caso de Francisco, ¿sí? Cilios de Francisco, vistos en microscopio electrónico de transmisión. Vemos en el normal la estructura de un cilio móvil, vemos la membrana, el axonema, los dobletes formados por microtúbulos, el axonema, ¿verdad? Forman dobletes, dos singletes y de los dobletes estos brazos de dineína. ¿Qué sucede en el cilios de Francisco? Que no tiene los brazos de dineína. Ahora vamos a pensar, reflexionemos, ¿por qué la ausencia de dineína puede ser la causa de estas alteraciones? ¿Sí? ¿Por qué problema respiratorio? ¿Por qué problema del situs? Bueno, vamos a conocer o recordar en su caso la estructura de los cilios. Vamos a hablar de los cilios móviles, después veremos que hay otros inmóviles, pero bueno, vamos a hablar, nos interesa, por el caso de Francisco, conocer la estructura de los cilios móviles. Los cilios móviles son proyecciones de membrana móviles. Vean ustedes aquí un corte histológico de tráquea, ¿sí? Vemos aquí el epitelio de la tráquea, aquí a mayor aumento, y estas proyecciones son los cilios. En microscopía electrónica de barrido, vemos aquí, estas proyecciones son los cilios. Estas otras células son, con muchas microvellosidades, corresponden a células de secreción. Su función de estos cilios móviles es propulsar lo que hay sobre la célula. Depende
y depende de lo que propulse, es la función y dónde se localizan. Propulsan mucina, el óvulo, la mórula. Por lo tanto, se localizan en el aparato respiratorio, las tubas uterinas y el útero. ¿Pero por qué? Es decir, ¿por qué necesitamos ahí cilios y que se muevan? Muy bien, pues en las vías respiratorias lo que tenemos es mucina. La mucina es secretada por glándulas, también por células caliciformes, y vemos acá que se deposita sobre la superficie. Esta mucina se deposita ahí con la función de atrapar partículas del aire, ¿sí? Elementos nocivos que nos pueden llegar hasta el interior, hasta los alvéolos y producirnos problemas. Entonces, la mucina las atrapa y luego los cilios se encargan de mover esta mucina y llevarla hasta la faringe para expulsarla del aparato respiratorio. Y en el caso de las tubas uterinas o del útero, lo que transportan en las tubas uterinas es el óvulo y si hay fecundación la mórula hacia el útero. Y en el útero se transporta el embrión hacia las zonas donde se puede implantar, ¿verdad? En el fondo uterino es la mejor zona de implantación y ahí ya el embrión se implanta. Es por eso que el útero y la tuba también tienen estos cilios móviles. ¿Cuál es la estructura del cilio? El cilio está formado por membrana celular y axonema. Veamos aquí en esta microscopía electrónica de transmisión, corte longitudinal de un cilio y vean acá la membrana y dentro un conjunto de microtúbulos que se llama axonema. En un corte transversal vemos aquí, ¿sí?, los cilios formados por su membrana y este conjunto de microtúbulos que forman el axonema. El axonema está formado por microtúbulos 9 dobletes, es decir, parejas de microtúbulos, 2 microtúbulos forman dobletes, y en el centro 2 microtúbulos pero que no están unidos. Estos son los singletes. De los dobletes se proyectan, ¿verdad?, brazos de dineína, una proteína que se denomina dineína. Sale 2, ¿verdad?, de este doblete, de cada uno de los dobletes. Esta dineína tiene actividad ATPasa. En este esquema de un corte transversal podemos ver muy bien los 9 dobletes, salen los brazos de dineína de cada doblete, los 2 singletes centrales y otras proteínas asociadas que forman enlaces radiales o la vaina y la vaina central, rodeando a los singletes. Un poquito con más detalle, ¿verdad? Vemos aquí un doblete. Está formado por un microtúbulo A con 13 protofilamentos, de los cuales sale la dineína. ¿Sí? Si aquí cuentan, son 13, formados por tubulina, dímeros de tubulina. Y luego lo abraza la unidad B y este tiene 10 protofilamentos, no los 13, porque comparte 3 con el anterior. Y vemos cómo se mueven los cilios, fíjense. Vamos a ver aquí. En este video vemos que los cilios se mueven inclinándose y enderezándose, inclinándose y enderezándose. ¿Y esto por qué? ¿Verdad? Porque miren, la dineína se va a unir al doblete anterior, pero no en el mismo plano, sino en un plano inferior, y esto hace que se deforme el cilio. Para esto necesita hidrólisis del ATP, ¿sí? Cuando la dineína se suelta, el cilio se endereza. Cuando la dineína se une, el cilio se inclina. Y entonces ven, esto hace este movimiento de barrido. Ahora vamos a conocer los diferentes tipos de cilios. Acabamos de ver los cilios móviles. Cómo se mueven, cuál es su función, cuál es su estructura, cómo es el axonema. Todo esto lo acabamos de ver. Pero vamos a conocer otros cilios. Fíjense, el cilio nodal. Se llama cilio porque es uno solo, por célula, las células nodales. Y vean ustedes que tiene un movimiento, ¿sí?, son cilios móviles, pero de rotación. ¿Cómo es su axonema? Tiene dobletes, tiene dineína, por eso se puede mover, pero carece de los singletes centrales y de estas otras proteínas asociadas, ¿sí?
¿Dónde se localizan estas células? En el nodo embrionario. Recordamos, gastrulación, tercera semana, la parte más cefálica de la línea primitiva tiene estas células, las células nodales, están ahí asociadas, ¿sí? Estas células, a la hora que mueven su cilio, ¿sí?, lo que hacen es distribuir de forma asimétrica, ¿sí?, señales moleculares para la posición de los órganos, ¿sí?, hacia dónde va a girar el estómago, ¿verdad? El corazón, el ventrículo derecho, ¿sí?, el ápex del corazón, si queda a la derecha, queda a la izquierda, los atrios. El atrio morfológicamente derecho, si queda a la derecha o queda a la izquierda. Entonces, más del 90% de las personas tienen un fenotipo, un situs solitus, es decir, como describen en la anatomía, ¿verdad? Pero hay un porcentaje pequeño de personas que tiene un situs inversus, como la imagen en espejo. Puede ser totalmente normal esas personas, de tener un fenotipo normal, de una función, no tener patologías, ¿verdad? Funciones normales, o pudiera ser acompañado de alteraciones. En el caso de Francisco, pues no había alteraciones asociadas. Define lateralidad. Estos cilios se localizan en unas células, pero y tienen esa función durante la etapa embrionaria. Ahora vamos a conocer otros cilios que no se mueven. Fíjense. Cinocilio. Este es inmóvil. ¿Dónde se localiza? ¿Qué células tienen estos cinocilios? Bueno, nos acordamos, ¿verdad?, en el oído interno, órgano del equilibrio, mácula del utrículo, del sáculo, ampollas, de los canales. Aquí hay un epitelio, ¿verdad?, que van a tener estas células con un único cinocilio. Este cinocilio no se mueve, pero cuando la cabeza se inclina, ¿sí?, hay encima una membrana que responde a la gravedad y deforma el cinocilio o no lo deforma, ¿sí?, dependiendo de la posición. Y a la hora que se deforma el cinocilio, se abren canales iónicos y se emiten señales, se establece un potencial de acción. Y eso se transmite por vía nerviosa y es la sensación, ¿verdad?, del equilibrio y la respuesta del cuerpo, ¿verdad?, para mantener el equilibrio. Y vemos aquí que carece de dineína. Tiene otras proteínas, sí tiene 9 dobletes, sí tiene los 2 singletes, pero carece de dineína y tiene otras proteínas. Función sensorial, localización, oído interno. Y luego hay un cilio primario, y lo digo en singular porque solo es un cilio por célula, ¿sí? Y ven ustedes acá, este cilio primario tiene 9 dobletes, pero no tiene dineína, no tiene los singletes, ni las otras proteínas, ¿verdad?, asociadas, como vimos en los móviles, ¿verdad? Y está en todas las células, a excepción de células sanguíneas, hepatocitos, adipocitos y células musculares esqueléticas. Es un cilio que no se mueve, su función es transducción de señales. ¿Por qué? Porque esta estructura, el cilio, en su membrana, que recubre el axonema, lo que tiene son receptores para señales moleculares, también tiene canales iónicos, ¿verdad?, particulares. Entonces su función es transducción de señales. ¿Estos también se pueden alterar? Claro que sí. En conjunto, cuando hay alteración de los cilios móviles o inmóviles, en conjunto se llaman ciliopatías. Sin embargo, dependiendo qué tipo de cilio esté alterado, es decir, cómo está el axonema, la alteración del axonema de estos cilios, entonces va a dar diferente patología. Vamos a continuar con Francisco. ¿Cómo se lo explica el pediatra a los padres? Ya ustedes pudieron reflexionar, ¿verdad?, cuando vimos estos diferentes tipos de cilios, la importancia de los móviles en el movimiento de la mucina en las vías respiratorias. Ya vimos también en la importancia, ¿verdad?, del cilio nodal en la posición de las vísceras. Eso nos recuerda mucho, nos hace pensar y concluir que por ahí va el problema de Francisco. Vamos a ver qué le dice el pediatra. El pediatra informa a los padres de Francisco que tiene el síndrome de Cartagener, que es por falta de movimiento de los cilios, ya que no tiene una molécula denominada dineína. Explica que los cilios son unas estructuras de las células que se mueven y limpian las vías aéreas y por eso los problemas respiratorios de su hijo. También
añade que su hijo tiene las vísceras en otra posición debido a que se necesita el movimiento de los cilios para la situación de las vísceras, aunque en su caso no le está dando problemas. Les comenta a los padres que en un futuro pudiera tener problemas de infertilidad. ¿Por qué? Pues porque los espermatozoides necesitan moverse y la falta de dineína lo va a impedir. El pediatra les comenta que la enfermedad no se va a curar, pero que puede tener una esperanza de vida normal si sigue un tratamiento y control médico durante toda su vida. Indica que el tratamiento consiste en mejorar el aclaramiento mucociliar, facilitar el movimiento del moco, mediante medicamentos y fisioterapia. Tratar las infecciones respiratorias de vías altas y bajas con el tratamiento antibiótico más adecuado y detectar y tratar precozmente las complicaciones. Además, comenta que es importante que tenga una vida sana, sin tabaco ni alcohol y la realización de actividad física de acuerdo a su condición. Respecto al seguimiento, recomienda que deberá ser multidisciplinario con un neumólogo, otorrinolaringólogo, fisioterapeuta respiratorio y otras especialidades según el caso y vayan presentándose a lo largo de la vida de Francisco. Pues les queremos dar muchas gracias, el comité académico, una servidora, el doctor Manuel Millán Hernández y la doctora Tania Vives Varela de los departamentos de Biología Celular y Tisular y la Secretaría de Educación Médica. Esperamos que hayan disfrutado el video, esperamos que les haya servido en su preparación profesional, ¿sí? Que les haya ayudado a integrar las básicas con las clínicas o ver la importancia, ¿verdad? En este caso del conocimiento de los cilios, que lo vemos en la materia de histología, biología celular, y pues les damos las gracias por su atención.